Hola, ¿qué tal? Cuando hablamos de la dignidad humana, generalmente estamos pensando en los demás. Estamos pensando en la mujer, en los indígenas, en los enfermos, en los no nacidos. Estamos pensando en los más pobres y pocas veces pensamos en lo evidente, en nosotros mismos, en nuestra propia dignidad como individuos. Un texto evangélico señala que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y él respondió, doble. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Notemos esta pequeña partícula, como a ti mismo. Es decir, para amar a los demás, necesitamos amarnos a nosotros mismos. La medida del amor a los demás debe ser el amor a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos es condición de posibilidad de que amemos a los demás. Y esto lo podemos traspasar al tema de la dignidad. Tú eres respetuoso con la dignidad de los demás si eres respetuoso con tu propia dignidad. Tú podríamos decir que estás valorando la dignidad ajena cuando te valoras a ti mismo. ¿Y qué creen? Vivimos en una época donde las personas solemos atropellar en primer lugar nuestra propia dignidad. Por ejemplo, muchas veces no actuamos respetando nuestros propios valores. Decimos que tenemos unos ciertos valores, por ejemplo los cristianos, los católicos, pero no los vivimos. México somos un país de católicos, pero trabajamos como si no lo fuéramos, votamos y participamos en la vida pública como si no fuéramos cristianos, y así en nuestra vida familiar y en nuestras relaciones con los demás. Actuamos como si no fuéramos creyentes. Nos decimos demócratas, pero actuamos en modo autoritario. Nos decimos preocupados por el bien de los demás, pero actuamos solamente dirigidos por el bien propio. Somos un país de católicos y con mucha injusticia, con mucha desigualdad. Somos un país de católicos y no practicamos nuestra fe. Ni la fe nos guía a nuestra vida. Bueno, ese es un tema. Somos incongruentes con nuestros valores. Y ese es un atropello a nuestra propia dignidad. Además, no le hacemos caso a nuestra conciencia, a nuestras convicciones. Actuamos contra nuestra conciencia, atropellamos nuestra voz interior. No nos dejamos guiar por nuestros principios. ¿Cuál es otro atropello a nuestra conciencia? No nos aceptamos. ¿Cuántas personas no aceptan su físico? Cirugías estéticas, tinte de cabello, cosas así. Hay gente que va al gimnasio, pero no por salud, sino porque no se acepta. Hay movimientos de reivindicación sexual, pero no por una necesidad real, sino porque no se aceptan. Hay muchas situaciones en las que no nos aceptamos. Hay niños que se cortan, que se maltratan. Hay personas que se desprecian por el color de su piel, o por su estatura, o por su voz, o por sus características físicas. Eso es atacar su propia conciencia. También atropellamos nuestra propia conciencia cuando somos ególatras, cuando nos desentendemos de los demás, cuando actuamos atropellando a las demás personas. Es un modo de faltarnos a nosotros mismos porque rompemos nuestra paz interior, porque destruimos el hábitat social en el que vivimos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra patria. Faltamos a nuestra propia dignidad cuando nos
involucramos en las drogas, en el alcoholismo y en otras adicciones, las adicciones nos destruyen a nosotros. El tema de nuestra salud, el tema de las adicciones, son otros tantos ejemplos de daños a nuestra propia dignidad. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Chido. Y amarás a tu prójimo. Bonito, sublime. Como a ti mismo. Ese es el reto. Ánimo.